Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Inlight Talks. Hoy tenemos con nosotros a Albert, un auténtico crack en lo que es el coaching de CEOs. Va a estar de ponente en el próximo evento, el 20 de octubre que vamos a hacer en Madrid. Y hoy tenemos el honor de presentarle y de que esté aquí con nosotros para, bueno, resolver un poco cuestiones del ecosistema startup, ver cómo trabajan, conocer la ayuda que prestan a las empresas. Así que nada, podrías empezar contándonos un poquito sobre ti, tu trayectoria hasta llegar, pues ser co-founder, co-CEO de WaveUp. Bueno, buenos días, Marcel, buenos días a todos. Claro, por supuesto, te puedo contar y os puedo contar mi trayectoria. Yo compré el full pack del sistema escolar también, creo que muchos lo hacemos. Sí. Entonces, pues bueno, yo para empezar no era el mejor estudiante, ¿no?, de la escuela. De hecho, mis Bienvenido. notas, mis notas no eran las mejores. Lo que sí que era un alumno excelente, que son dos cosas diferentes, ¿no? Mis notas y mis horas de sentarme en la silla no eran las mejores, pero sin embargo, como compañero y como en general la actitud que yo tenía en clase, eso sí que por lo menos destacaba por los profesores. Así que qué guay. Entonces, ¿qué pasó? Que yo llegó un momento en el que me di cuenta que como no cambiara la historia, pues iba a acabar el colegio, ¿no? Y iba a ser pues un poco alguien que no sabía qué quería hacer o qué quería ser, ¿no? Y mi padre lo tenía detrás ahí en plan de, no, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Su idea sobre todo, ¿no? Tenía que seguir estudiando. Entonces, pues bueno, pues dije, bueno, pues venga. Entonces, se me daban más o menos bien los números y entonces hice una ingeniería. En la ingeniería, pues bueno, bastante bien, ¿no? Todas las notas que no habías conseguido sacar, ¿no? De todos los 7 para arriba que no había conseguido sacar, pues los conseguí sacar en ingeniería. Manda huevos, perdona la expresión. Manda huevos. Pero sí, sí, hasta saqué alguna matrícula. Y luego Joder. cuando acabé la ingeniería, entonces me fui a buscar el máster de coaching ejecutivo y liderazgo. Porque durante, bueno, pues toda mi adolescencia, etcétera, pues yo tenía mis inseguridades, mi autoestima baja, etcétera. Entonces, ya de por sí a mí me había gustado el mundo del desarrollo personal, estaba muy enchufado, ¿no? De muchos vídeos, leer, etcétera, cursos. Entonces yo tenía muy claro que quería ser coach. Entonces, ¿qué pasó? Que me voy yo con 22 años a una de las mejores o más conocidas business school de España y me dicen, ¿pero dónde vas, chaval? Que tienes 22 años, cómo vas a entrenar tus líderes o vas a ayudar a personas? Total, que bueno, yo ahí con la cabeza baja, ¿no? Pues me sigo buscando y al final me doy cuenta, digo, vale, o cojo un máster que más o menos pues tenga su título universitario, tenga cierto reconocimiento y tal, o prefiero ya dejarlo para más adelante. Entonces, en ese momento hago un MBA que tuve la suerte también de que me aceptaron un poco por motivado y por buenas notas y diferentes y cosas, ¿no? Y lo hice en la Salle. Fue un año y medio durísimo entre trabajar. En ese momento estaba trabajando yo en Honda como ingeniero y el MBA fue una experiencia dura en el sentido de la carga de trabajo, ¿no? Y del foco, de la concentración. Además, en el MBA también saqué mejor expediente, así que seguía cobrándome el crédito de las malas notas, ¿no?, del cole. Y entonces ahí es cuando decido, después de haber estado en Decathlon, en Danone, en Honda, etcétera, decido cambiar la historia. Y decido hacer el Erasmus que yo no había hecho. Me voy a Australia, ¿Con qué edad eso? pues eso con 24, 25. Buah, ya O ves, el año que hacía 25, sí, yo Algo creo que así, es ¿no? esa edad. Sí. Entonces la agencia que me había organizado todo el viaje o sea, me contratan para que yo pueda ayudar en toda la parte de dirección de la empresa. Y ese año doblamos facturación y beneficios. Fue una experiencia brutal porque pude poner en práctica todo lo que había aprendido en el MBA, ¿no? Lo pude aplicar. Em, y fue muy, muy, muy potente para mí, ¿no? Además de estar en un país diferente, exótico, poder viajar, poder trabajar en un ecosistema muy parecido a startup, ¿no? De poder cogerme el portátil y trabajar en una cafetería, eso para mí era como un plan de, ¿qué ¿Qué leches, es no? O esto, sea, no? es exacto. Yo estaba literalmente en el centro de Australia, que hay una
una montaña gigante sagrada que se llama Uluru. Estaba mirando la montaña y trabajando, en plan de estoy aquí mirando la montaña sagrada de los aborígenes y estoy aquí trabajando. Y yo digo, esto es la hostia. Así que ya Yo hubo soy algo rico, dentro de ¿no? mí. Sí, hubo algo dentro de mí que se sembró ahí que dije, ostras, esto me gusta, esta sensación. Total, me tengo que volver, se me acaba el visado, tal, no sé qué. Vuelvo a España, hago una Summer Experience en el Banco Santander, muy cortita. Yo ya sabía que los bancos no eran lo mío, pero bueno, ya más que nada para poder vivirlo y confirmarlo, decirlo con la experiencia. Y entonces yo ya sabía que me iba luego a Ámsterdam. En Ámsterdam estuve en una agencia, en una ETT, trabajando con diferentes nacionalidades, españoles, portugueses, polacos, brasileños, o sea, había de todo. Y sobre todo lo que hacíamos era limpieza de oficinas y de hoteles, con la Ok, dificultad de que les dábamos el alojamiento y el transporte. Esto parece una tontería, pero no es lo mismo que tú de tu casa te vayas a trabajar al trabajo que yo te proporciono, a que yo tenga que cubrir todo, porque o sea, si las personas robaban, se pegaban, lo que sea, claro, era responsabilidad de nuestra empresa ir a resolver el conflicto sin llamar a la policía, porque de cara a los otros clientes del hotel o de donde estuvieran, pues obviamente la imagen que das como partner claro, no es queda... muy mala, ¿no? Entonces, claro, o sea, para que te hagas una idea, de entrar en una habitación y se habían llevado hasta el horno. Ya no la tele, no, el horno. O sea, habían desmontado el horno. O tener que despedir a alguien y que te hubiera una navaja en el bolsillo. Y tú ya la veías ahí que estaba marcadita, ¿sabes? O sea, o, Joder, qué loco, ¿eh? o tener que despedir a alguien y que te mire a los ojos y dije, es que Albert, es que si tú me echas hoy, es que yo me duermo en la calle. O sea, es que era a nivel de liderazgo fue una experiencia muy dura. Yo en ese momento ya estaba estudiando el máster de coche ejecutivo, menos mal, Menos mal. ¿no? Y obviamente saqué de ahí muchas herramientas también de gestión emocional, de gestión de personas, etcétera, para poder llevar esta experiencia. Em, pero, pero fue una experiencia, bueno, de las más duras de liderazgo porque además teníamos entre dos coordinadores más de 120 personas directas de coordinación. Hostia, la piel de Entonces, gallina, ¿eh? claro, Madre mía. era resolver además un montón de cosas, desde la parte logística operativa, desde la parte financiera, si había cualquier cosa les pagábamos semanalmente, porque eran personas que a nivel adquisitivo necesitaban ese dinero para poder comer esa misma semana. O sea, había un nivel de complejidad potente, la verdad que sí. Hostia. ¿Y eso cómo te llevó a crear lo que es ahora Wave App y provocar impacto en el ecosistema? Justo. Entonces yo decido renunciar, creo que fue al quinto mes o así, yo ya le digo a mi jefa, le digo, mira, hay muchas cosas que no resueno, a nivel de valores, a nivel de muchas cosas. Eh, Creo que tenía contrato, como la primera parte del contrato eran 7 meses. Y entonces yo le digo, mira, tienes 2 meses para buscarte a alguien. Luego vino el COVID. Y al final la cosa, o sea, duró lo que duró mi contrato, ¿no? Claro, yo me comí todos los despidos. Bueno, ya hacía muchos despidos antes, ¿no? Pero sobre todo me comí despidos masivos en la parte del COVID. Entonces, mientras tanto, mientras iba haciendo toda esa etapa, ya cuando vino el COVID, que como yo lo viví en Ámsterdam, yo no viví el encierro de España, todo esto. Claro, yo estaba haciendo el máster de coaching y ahí es cuando encuentro a Laura, mi socia, ella me contacta y me dice, oye, ¿qué tal Barcelona? Tal, no sé qué, contactos, pisos, porque ella se quería ir a vivir allí. Y nos preguntamos qué tal la vida, ¿no? Y los dos teníamos muy claro que queríamos ser coaches, que, que queríamos hacer algo que fuera de auténtico impacto, que no fuera simplemente soy coach, tengo una persona delante, que no tiene el compromiso, que la empresa lo único que quiere es que cambie, pero porque está poniendo un techo de cristal. No queríamos como un poco ser animadores ni animadoras, no queríamos procesos que fueran aguachirre de contención, ¿sabes? Sino que queríamos algo que realmente hubieran transformaciones de personas. Entonces ahí los dos nos sentamos y dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿A quién podemos ayudar?
que tenga sentido. Entonces, lo primero que nos vino a la mente es vamos a hacer un poco un análisis de diferentes posibles targets, ¿no? Entonces ahí estuvimos poniendo pues, emprendedores y startups, universidades, pymes, ¿no? Diferentes tal. Y, y al final nos dimos cuenta que es que el ecosistema emprendedor, no estaba teniendo todo el apoyo que se le daba, ¿no? Yo además había en el MBA, hice parte de innovación, además está especializado en innovación e internacionalización, negocios internacionales, y entonces, claro, yo sabía un poco ya cómo funcionaba el tema de las rondas, poquito, lo básico, no tenía tampoco muchos contactos, no tenía apenas nada, pero sí que sabía, ¿no?, que había unas normas, un ecosistema muy concreto que estaba muy conectado, y nos tuvo mucho sentido decir, vamos a explorar este campo. Entonces utilizamos la tesis de máster de coaching, liamos a 8 compañeros más porque nos obligaban a tener grupos de 10, o sea, una locura, o sea, se les fue la olla. Y pedimos, es solo 2, pero nos dijeron no. Pues liamos a 8 compañeros más para poder validar la hipótesis de negocio que teníamos. Entonces, claro, y empezamos a hacer primeros procesos y sobre todo con CEOs de startups, y eso nos permite también crear los primeros contactos y los primeros casos de éxito, ¿no? Nos dimos cuenta que tenía muchísimo sentido. Si quieres, luego entramos en eso. Desarrollar CEOs y fundadores de startups, y entonces dijimos, tenemos que crear la empresa por aquí. Así que cogimos, pagamos una plataforma de creativos para que nos dieran un montón de nombres de lo que queríamos transmitir, etcétera, y conseguimos al final el nombre de WaveUp, y vinimos ya de Viena y de Ámsterdam a Barcelona ya con el nombre y el dominio comprado. Joder, eso es manifestar y comprometerte, ¿eh? Ya ves. La verdad que Es sí, y más que, sobre todo con todas las variables que teníamos en contra, porque no, o sea, tú imagínate, ¿no? Recién formados en coaching, en pleno COVID, cero contactos en el ecosistema startup y en un todos mercado por encerrados, abrir. sí, todos encerrados en casa, bootstrapping también, ¿no? Entiendo. O sea, todo de lo que sale de la empresa se reinvierte. Sí, bueno, pedimos 3 créditos a lo largo de Joder. ese año. Sí. No eran créditos enormes, pero sí que, pues, obviamente necesitamos partir de algún sitio. Nosotros no, en nuestro caso no teníamos tampoco unos recursos de ahorro, ni muchísimos ahorros, ni tampoco teníamos una familia que nos dijera, hijo, emprende, venga, toma, ¿sabes? Todo, No todo fue el caso. allanado. Ojalá, ¿no? Así Bueno, que, tampoco. sí. No sé si quizá también esto nos hubiera permitido ser más flojos, ¿no? Sobre todo los 2 primeros años que fueron años duros, de picar piedra, de decir, claro, de ir a un fondo y que te mire y te diga, en plan de, ¿qué me estás ¿Tú quién contando? eres? Entonces, decir, sí, sí, muy interesante, sigue así. Claro, Ya, entonces, sé que se siente. hasta que no le das la vuelta a la tortilla y empiezas a tener unos resultados que son visibles porque llegas a una persona que puede dar más, o sea, tiene más alcance, ¿no? Es decir, eso que haces, en tu caso de éxito, tu testimonio, etcétera, Ujú. consigues que llegue a más personas. Claro, tú sigues ahí haciendo snowball hasta que llegue ese momento. El Mm. problema, hay una imagen que bueno, es bastante famosa, seguramente habréis visto, pero que es un tío picando, ¿no? En la Sí. parte de arriba, que hay unos diamantes y se rinde y se va, y hay otro que está a punto y sigue picando, ¿no? Entonces, muchas veces en los negocios pasa eso. Es una cuestión de tiempo, que a veces sientes que es que la empresa no avanza literalmente y tú sigues haciendo lo mismo, pa. Pero es que es una cuestión de que a veces en un día conoces un contacto y ese contacto te abre la puerta, ¿no? Y todo lo que has hecho antes es cuando tiene sentido. Pero Mm. hasta que no consigues esa oportunidad, la cosa no fluye. Sí, que la suerte te pille trabajando. Exactamente. Entonces, pues nada, de ahí, Laura y yo llegamos a Barcelona, empezamos a hacer el business plan, me voy yo a Viena, a casa de su novio, o sea, sin conocerlo ni nada, que su novio debía estar pensando en plan, de, "Oye, ¿esto qué es? O sea, estuvimos ahí una semana haciendo business plan a tope, tal, no sé qué, y entonces allí es cuando ya volvemos a Barcelona y vamos a full. Vamos a full. Joder. Y de todo lo que aprendisteis y de todo lo que estáis aprendiendo ahora, ¿cuáles son como los 3 puntos más relevantes que ponéis en valor para pues, lo que hacéis, ¿no? Con los CEOs, con
que encima compartimos clientes y sabemos lo contento que están con vosotros, ¿cuáles son los 3 puntos que más valor se llevan, ¿no? Que dices, coño, esto es por lo que he pagado y esto es por lo que, buah, vale la pena trabajar con vosotros. ¿Qué es lo que, bueno, qué es lo que vale, lo que vale? Te lo voy a explicar con una metáfora. Bueno, tú y las metáforas y Eh, las preguntas. Madre mía, agárrense. eh, claro, en 1960 Ujú, tú tenías un tenista que se tenía que preocupar dónde comprar su raqueta, dónde comprar su comida, qué comer, dónde entrenar, cómo organizárselo todo. ujú, A día de hoy es impensable. Tú tienes un tenista de la élite, eh, que esté en el top 100 o lo que sea, y tiene un equipo detrás que se encarga de todo. El tenista profesional solo se preocupa de hacer buenos entrenos y de ganar partidos, ujú, de poner lo máximo en el campo, ¿no? ujú, Claro, ¿por qué? ¿Por qué hay un equipo detrás? Pues porque esta persona, esta tenista o este tenista, está, digamos que, en un alto rendimiento. Y para estar en un alto rendimiento, que hasta a veces podemos considerar que es algo antinatural, que tú de alguna forma llegas a un nivel mental, a un nivel de físico del cuerpo, necesitas que un equipo esté todo el rato viendo cómo los diferentes niveles que impactan en tu rendimiento, el mental, el emocional, el físico, estén en su máximo, dentro de la curva de la vida de la que uno pueda vivir, ¿no? Porque porque una cosa es lo que tú ves dentro de la cancha y otra cosa es lo que ve el entrenador fuera de la cancha, ¿no? Y esa perspectiva es muy diferente porque tú estás dentro metido del juego. Al igual que también teníamos los futbolistas, que un futbolista que salía por la tele y se consideraba un futbolista de élite, estaba con una barriga así y un cigarro, fumando en medio del partido. Si esto lo trasladamos a hoy es impensable y también hay un equipo detrás. Pues nosotros vemos que el emprendedor de hoy, de startup, es un poco ese futbolista, es un poco ese tenista. Entonces, están con esos recursos, están con ese mindset, están con ese nivel de preparación de alto rendimiento, en ese alto rendimiento, en ese viaje de alto rendimiento, pero a día de hoy. Entonces, fíjate que al final un fundador de startup es una persona que tiene una empresa y que además en el propio ecosistema, una de las características es que hay mucha más velocidad, eh, más incertidumbre y además lo que ocurre es que tienes la particularidad de que tienes un equipo, unos socios, ya sean VCs, Business Angels, quien sea, que ponen dinero. Con lo cual tu negocio ya no crece de forma natural, crece de forma exponencial, crece de una velocidad mucho más rápido. sí, Entonces, claro. claro, si tú juntas el cóctel de que normalmente además el perfil de directivo es más joven que en una multinacional, que podríamos considerar un CEO, con lo cual tiene menos experiencia profesional, menos experiencia dirigiendo equipos, no tiene una progresión de carrera. Tú juntas esto con toda la velocidad, con toda la incertidumbre, y lo juntas con que además tiene un Ferrari, ¿no? Porque no es lo mismo que una empresa normal, podría ser, yo qué sé, pues voy a poner un Renault, un Fiat, lo que tú quieras. Un coche normal, un utilitario. Claro, tú estás conduciendo una empresa, un coche normal, pero es que ellos están conduciendo un Fórmula 1, un Ferrari. Entonces, claro, tienes el cóctel de, ostras, menos experiencia. Tienes el cóctel de, vas a toda hostia por el dinero, montando equipo, probando nuevos mercados, etcétera. Claro, hay una parte de alto rendimiento ahí que va en ellos. O sea, el ecosistema te mete en alto rendimiento. La diferencia está en que ellos no tienen el equipo que yo te comentaba antes, de estos tenistas o de estos futbolistas. Entonces, claro, es un nivel de presión, es un nivel de sentido de, muchas veces, de estar perdido Ujú, muy fuerte, ¿no? Porque es como, ¿y cómo yo crecer la empresa? ¿Y cómo yo abro este nuevo mercado? Por suerte está muy conectado y al menos pueden ir preguntando, pero al final cada uno vive su propia realidad y muchas veces también hasta dónde cuentas, ¿no? Porque dices, ostras, si tienes un problema muy grande con el socio,
¿cómo vas a contar eso? ¿Cómo te lo voy a contar a ti que tenemos el mismo inversor? Si se lo cuentas, ¿qué? ¿O cómo te voy a contar que se me acaban de ir 3 managers? Claro, es que hay temas que son muy sensibles y el fundador se siente muy solo, ¿no? Entonces, resolvemos diferentes puntos, ¿no? Uno de ellos, sobre todo, es todo el tema de relaciones importantes dentro de una compañía, como son, por ejemplo, las relaciones de socios. Otra parte es el desarrollo, la aceleración del desarrollo de la persona a nivel de liderazgo, a nivel de consciencia, a nivel de capacidad de perspectiva sobre los retos, sobre lo que ocurre. Luego la parte del acompañamiento, parece una tontería, pero no es lo mismo sentirte solo resolviendo los problemas que sentir que siempre vas a tener a alguien detrás que te va a contener, que te va a dar una nueva perspectiva, te va a dar un nuevo enfoque más profesionalizado en la parte de gestión de personas. Entonces, bueno, estos serían algunos de ellos. Joder, es que es tal cual, ¿eh? Y no sé si te pasa o te encuentras, pero ahora que Elite está creciendo, todo bootstrapping, pero a un ritmo, o sea, muy loco también, gracias a reinvertirlo 90-95%, o sea, una auténtica salvajada, el encontrarse solo o encontrarse con gente que no crece a tu misma velocidad y que por lo tanto es como coño, tengo que soltar lo antiguo, pero a la vez hay unos intereses de por medio. Entonces, claro, ¿cómo gestiono eso? No sé si tú te lo encuentras. Yo personalmente me lo estoy encontrando y encuentro que es un temazo. De hecho, pues yo tengo a gente alrededor mío que me ayuda con esto. Entonces, no sé si tú lo vives o lo vivís en los bootcamps, los kickoffs y todo lo que hacéis. ¿Te refieres, a ver si lo he entendido bien, a que lo que te ha servido para llegar al punto actual ya no te sirve para la nueva fase del negocio? Sí, mi mentor me decía, no todo el mundo te va a poder acompañar en todos los momentos del proyecto. Y yo decía, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces no lo entendía y ahora lo entiendo, ¿no? Y es como, joder, cómo duele, me cago en la leche, tío. ¿Sabes? El soltar, el trascender, que tú creces y a lo mejor tu equipo no crece al mismo nivel y por lo tanto hay que soltar o hay que acompañarles a que crezcan contigo, pero eso requiere de tiempo. Entonces, no sé si eso es algo mío o es algo que también se ve en el ecosistema y cómo lo vivís vosotros. 100%. Y nosotros hacemos transiciones de, por ejemplo, de founders que se quedan atrás. Es decir, que siguen compartiendo el propósito, siguen compartiendo los valores, pero uno de los problemas es que no se desarrollan ellos igual que los otros founders. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa diferencia se nota incluso en los departamentos, de cómo han Ujú. desarrollado su departamento supervisual. O sea, tú ves el nivel de habilidades y de conciencia de los founders y miras sus departamentos y ves cómo cada uno ha desarrollado, porque además muchas veces es que es un reflejo tal cual. Sí, No, pero no, no suele haber una... cuando hablas de conciencia, ¿a qué te refieres? O sea, especifícalo un poquillo más. Sí, cuando hablo de conciencia, sobre todo me refiero a esa capacidad de ver más allá, ¿no? De tener capacidad de perspectiva y de tener también, y cuando hablo de perspectiva, es tanto personal, conciencia sobre Ajá. uno mismo, de cómo uno comunica, de cómo uno eh, actúa, pero también conciencia sistémica. Conciencia sistémica me refiero a cuando yo tomo una decisión, cuando yo eh, hago una comunicación, cuánto tengo en cuenta, qué impacto tiene esto en mi sistema y en los diferentes sistemas exteriores, ¿no? Porque al final afecta las cosas como tú las haces a los diferentes agentes. Lo que pasa es que muchas veces solo vemos la acción-reacción, es decir, yo tengo una comunicación contigo ahora y solo veo que si yo te digo algo, lo que sea, cómo tú reaccionas. Normalmente nos limitamos ahí, es lo que vemos, pero no vemos más allá, no vemos cómo eso luego, con qué estado emocional te vas a quedar tú y cómo luego tú te vas a ir con tu equipo. Eso yo no lo tengo en cuenta, ¿sabes? Muchas veces eso es lo que ocurre cuando hablamos de conciencia sistémica. Entonces, es como esa capacidad de mirar tanto en horizontal, ¿no? Mucho más abierto y luego a futuro. Es decir, vale, esto que hago hoy, ¿cómo va a impactar si seguimos así cuando seamos 30, 40, 50, 60? ¿Cómo va a impactar cuando la empresa facture ta, 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 ta? Lo mismo, ¿no? Y esa capacidad de mirar a futuro,
¿Es algo que suele ser típico en los founders con los que trabajáis o es algo que lo soléis entrenar? Te lo pregunto porque uno de mis grandes problemas es estar siempre a futuro y decir, vale, pues vamos a facturar tanto, va a crecer, y es un plan, no, Marcel, un momento. Entonces el equipo y los mentores me dicen, no, a ver, un poquito más presente, ¿no? ¿Es algo innato? ¿Es algo común en los CEOs, en los founders? ¿Lo desarrolláis? ¿Cómo lo ves tú? Buena pregunta. O sea, al final hay diferentes niveles y no es el mismo síntoma para todos. Es decir, hay personas que se van eso a 5 años vista y lo que tienes que Ujú. hacer es ayudarle a bajar a tierra las cosas, ¿no? Es decir, sí, sí, muy bien, lo de los 5 años, apúntalo, déjalo apuntado y vamos a los 3 meses que quedan y al año siguiente, ¿no? Porque hacer una visión, sobre todo en el ecosistema startup, te diría a más de 3 años, se difumina demasiado. Entonces yo creo que un horizonte para trabajar bueno es a un año para que ocurran cosas bastante certeras o tangibles. Ujú. Obviamente no digo que esté mal, o sea, por supuesto, si tienes un escenario por año, imagínate, mejor que no tener nada, porque ya te va apuntando cómo tiene que seguir la trayectoria la flecha, ¿no? Sí. Pero es una cuestión de decir, ¿qué me tengo que creer o qué tengo que ir a buscar a muerte? Vete a buscar a muerte lo del año. Porque visión a 10 años, Hakuna Matata, visión a 10 años. Entonces, luego está toda la parte de la estrategia, que sobre todo es, cuando hablamos de estrategia, es a qué juego, cómo es el tablero de juego, contra quién me pego, ¿no? Contra quién estoy compitiendo, eh, y cómo lo planifico. ¿Cómo planifico? ¿Cómo esa parte de visión la voy a materializar en una estrategia? El paso a paso, exacto. Exactamente, en el paso a paso. No obstante, cuando yo hablaba de conciencia sistémica y esta parte de mirar hacia adelante, no estaba hablando ni de visión ni estaba hablando de estrategia, también quiero matizarlo, sino más de esa capacidad de cuando tú tomas acciones que van relacionadas sobre todo con personas, Ujú. cómo tú ya construyes esa cultura, esa forma de hacer dentro de la compañía, em, esos mensajes inconscientes que hacen que las personas, cuando actúen o sean o estén acostumbradas o entiendan los límites, cuando la empresa esté en otro punto. Si yo pongo demasiados límites ahora, por decir algo, imagínate que no quiero que la gente piense. Lo tengo yo toda la empresa en un Excel súper estructurado, todo lo que sea, y quiero que la gente simplemente ejecute lo que yo he preparado. Luego, cuando tengo una empresa que sea el doble de grande, no puedo esperar que la gente tenga una autonomía y un ownership de la hostia. No puedo esperarlo, porque ya les he acostumbrado a no pensar. Claro. Entonces, es una cuestión de, fíjate que aquí no estoy hablando, ya te digo, de tanto de estrategia ni de visión, es una cuestión de cómo estoy yo liderando aquí a las personas. Y lo mismo al revés. Si yo digo a la gente, en plan de sí, sí, fluye con la vida, lo que te dé la gana, lo que tú creas, luego no puedo coger y decir, chicos, ahora vamos a hacer este límite, este límite, este límite, este límite, este límite. Porque la gente va a decir, pero en plan de esto, ¿qué coño? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, claro. A eso me Al final refiero. es como la rutina que envuelve la empresa, el aura, la manera de hacer. Exactamente. Pues a eso me refería que muchas veces en esta parte de conciencia no se tiene en cuenta de cómo las cosas, las decisiones, la forma en que comunicas, esto va a afectar a futuro. ¿Y qué tres preguntas se puede hacer un founder para que cuando llegue el momento de cambio o evolución radical? Porque a veces es lo que tú comentabas, ¿no? De estar picando, 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 todo va así, liso, 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 y de un día para otro es como ¡boom! De hecho, yo veía un vídeo ayer o antes de ayer en Instagram que era work, 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 fail, work, 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 fail, work, work, fail, work, boom. Entonces es como se ve ahí la gráfica, pam, para arriba. Entonces entiendo y por lo que veo y por lo que vivo, nadie está preparado y menos como primer founder o como la primera vez que emprendes con éxito. Nadie está preparado para esa evolución, ¿no? Entonces, ¿qué tres preguntas se puede hacer cualquier founder que nos esté viendo ahora para decir, sé que con esas tres preguntas, si me las grabo a fuego, al menos seré mejor que si no me las hiciera para cuando llegue ese cambio? Bien. Em, o sea, yo creo que se pueden diferenciar en dos puntos, ¿no? En si te estás anticipando o
si ya estás en el ajo, porque son o sea, son los dos tipos de cliente que nos llegan, ¿no? Los que se preparan y los que ya están dentro del jardín y hay que resolverlo. Si están dentro del jardín, la primera pregunta es ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy y qué necesito? Y luego cuando lo has respondido, añades la palabra ¿cómo estoy realmente? Porque muchas veces te haces la trampa, ¿no? ¿Cómo estoy? Bien, a tope, A tope. muy bien. Full liado. Pero muchas veces no haces un poco el escáner de los tres niveles, ¿no? De cómo estoy físicamente. Estoy agotado, o sea, estoy que no puedo más. O sea, trabajo no sé cuántas horas. ¿Cómo estoy mentalmente? Pues estoy también poco creativo, me cuesta concentrarme, se me ocurren pocas ideas. ¿Cómo estoy emocionalmente? Pues estoy irascible, lo que sea, ¿no? Es decir, es una cuestión de cómo estoy de verdad y ser honesto con eso, en plan de... La siguiente, podríamos decir que es cuánto estoy dispuesto a seguir aquí. Pues estoy así y estoy dispuesto a seguir así. Pues un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 5 años, ¿no? Hay gente que dice, no, yo ya sé que voy a estar 5 años así. Y se prepara mentalmente para estar 5 años sacrificándose por el negocio. Perfecto. Nuestro mensaje no es ese. Nuestro mensaje no es muere tú por el camino para que un día seas millonario. Que además hay un montón de emprendedores que consiguen y luego cogen depresión, porque es como he entregado tanto mi vida a la empresa que yo me identifico con la empresa, de cómo va la empresa, qué es lo que consigue la empresa, etcétera, y cuando yo no tengo la empresa es quién coño soy o qué coño hago con mi vida. Sí, alineación. Sí. Exacto. Exacto. Entonces sería una parte de cómo estás realmente, cuánto tiempo estás dispuesto a estar así. Aquí, ganando minutos de visualización gratis. Y sí, yo creo que, no sé, la tercera pregunta podría ser, esto luego lo cortas si quieres, Marcel, ¿eh? Estoy No, aquí esto dándole a visitas, la cabeza. visitas Eh, gratis. sí, Por es que no, ejemplo, no sé, como a me lo mejor gusta si te... hilar fino, Algo relacionado con equipos, a lo mejor. es que eso iba para la parte de anticipación, pero bueno, podríamos ponerla. Eh, sobre todo es si la persona siente... Es que te digo los conceptos, ¿vale? O sea, los conceptos los tengo claros, lo que me está costando es formularla. Pero sería una cuestión de si cuánto ROI te va a costar, ¿no? El hacerlo tú solo por tus santos ovarios o huevos, o, eh, o te sale más a cuenta que alguien te ayude. Porque a veces, fíjate que es una tontería, ¿no? Pero imagínate, mi acompañamiento cuesta X dinero. Y dices, ostras, este gasto, que yo de alguna forma me lo podría ahorrar, es muy evitable, me lo puedo ahorrar y lo tengo para la compañía. Pero luego, si tú lo analizas y coges y dices, ya, pero ¿cuánto me está costando que yo no tenga esa perspectiva, no tenga ese acompañamiento tal? Y en cambio tenga una relación con mi socio en el que nos hablamos muy mal, ¿cómo impacta en nuestro performance en cada uno de los socios y consecutivamente todos los equipos? ¿Cuántos euros estás tirando por tu mala relación con tu socio? ¿Cuántos euros estás tirando por gestionar mal a tus managers? Claro, si tú calculas el ROI de esto, alucinas. O sea, te tiras las manos a la cabeza. O despedir a alguien a tiempo. O contratar a alguien cuando toca. Todas estas cosas es cuando ves realmente el valor. Lo que pasa es que lo que más cuesta, sobre todo al principio, es tomar la primera iniciativa, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo la pregunta tiene que ir por ahí, ¿no? De decir,
¿cuánto voy a invertir, cuánto voy a gastar, si me vale la pena hacerlo yo solo o que me ayuden, ¿no? Que me acompañen en este proceso para no morir yo en el camino? Porque una de las cosas que también hacemos sobre todo es proteger al emprendedor de sí mismo, ¿no? De decir, sí, sí, Mm, vale, pero ¿cuánto tiempo puedes estar tú trabajando no sé cuántas horas? sí. Vas a petar. O sea, va a llegar un día que vas a llegar a casa y vas a decir, vaya mierda de vida que tengo. O sea, Pues, literal. Entonces, es una cuestión también de mantener la motivación. esto me Entonces, recuerda las a... otras... Perdona que te corte. Esto me recuerda, porque lo trabajamos con los clientes cuando tienen que conseguir más clientes, les hacemos la pregunta o les hacemos ver que asocien para sus clientes, es decir, para los leads que quieren captar, tienen que hacerles conscientes de cuál es el impacto negativo asociado al negocio de no realizar esa inversión o de no realizar ese cambio. Creo que va un poquillo por ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto negativo de no invertir ahora en un acompañamiento? ¿Cuánto le va a costar al negocio y a tu salud y a El, tu el coste de ecosistema oportunidad, el coste de oportunidad, ¿no? 100%. ¿Cuánto te va a costar? Coño, pues a lo mejor me enfado con mi novia, mi mujer, ensucio la relación con el socio, pierdo más pasta o invierto más tarde el dinero. Pues un poquito eso, ¿no? El coste de oportunidad. Justo. Y para las personas que se quieren anticipar, sobre todo, es enfocarlo por la parte de cómo voy a gestionar yo cuando seamos, pues, la cantidad de empleados que sea. Cuán preparado estoy para cuando estemos facturando no sé cuánto dinero, ¿no? Entonces es una cuestión de hacerse preguntas a futuro, las que para su negocio necesite, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? O sea, El cuán poder de seguro la estoy, pregunta. cuán perdido me siento para poder abordar este reto, ¿no? El poder de la pregunta. ¿Consideras que es importante que 100%. un CEO se haga muy buenas preguntas, más que tener muy buenas respuestas? Bueno, nosotros además, claro, trabajamos los tres niveles, ¿no? La parte de desafío, que es hacer Ajá. las preguntas que uno, o sea, las preguntas correctas que uno no se hace para Ujú. poder llegar a puntos que no estás llegando, ¿no? Perspectivas que no estás llegando. Luego la parte de conocimiento, porque a veces te haces las preguntas correctas, pero no tienes el conocimiento para poder resolverlo. Y luego la parte de acompañamiento, porque hay veces que tú ya te has hecho la pregunta, sabes lo que tienes que hacer o cómo hacerlo, pero por algún motivo no lo haces. Y entonces ahí necesitas a alguien, una energía externa que te ayude a llegar hasta el final. Entonces sí, trabajamos en los tres niveles. Joder. Es que no, el tema de la gestión emocional, el tema de la gestión de equipos, el provocar impacto, sin morir en el intento, porque claro, el tema es lo que has dicho tú, ¿no? No llegar a millonario y then what, ¿no? En plan, ¿luego qué? Tal cual. Eh, es que es un temazo. Para Que ir es un poco lo cerrando que se el... predica, ¿eh? Es esta parte de em, tienes que darlo todo porque es un sprint, claro, como el mensaje es tan fuerte y la recompensa también es muy grande, claro, es como, bueno, pues da igual, vamos con todo, ¿no? Y Hmm, el problema, claro, es que siempre estás con, bueno, pues venga, va, un viaje más, bueno, pues venga, pues un sprint más porque estoy cerrando ronda, bueno, pues, y evidentemente, claro que en el alto rendimiento tienes que hacer sprints y eso es, o sea, para nada quiero decir lo contrario, lo que de alguna forma apoyo y lo que de alguna forma nosotros predicamos o creemos en ello es que tú puedes hacer sprints, pero de una forma muy ordenada, de una forma de decir muy, muy gestionada, que sea muy orgánica para el cuerpo dentro del alto rendimiento en sí mismo, ¿no? Con ese cuidado. sí, ¿no? ¿Cómo, no sé si tiene relación, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen los equipos de deporte de alto rendimiento? ¿Tiene relación con cómo vosotros trabajáis con los CEOs? Claro, nosotros sobre todo, de hecho, aprendemos mucho de este mundo precisamente para extraer, ¿no? Esos aprendizajes que en el mundo deportivo van más avanzados. De hecho, el Ujú. coaching ejecutivo nace del coaching deportivo, ¿no? Volviendo al origen. Entonces, claro, en el caso de los atletas de alto rendimiento, lo que tienen son rutinas diferentes. Ellos tienen rutinas diferentes donde no es lo mismo la rutina de competición que la rutina de descanso, que la rutina de entrenamiento. Son rutinas diferentes. Entonces, hay atletas que tienen hasta 5 o 6 rutinas diferentes, dependiendo del momento del año, también por la propia temporalidad de cuándo son las competiciones, etcétera. Entonces, es una cuestión de entender, nosotros
ahora mismo no lo estamos especializando por rutinas, aunque sí que es algo que seguramente en un futuro próximo lo vamos a llevar por ahí. Pues todo Ujú, como nosotros lo traducimos a día de hoy es entendiendo exactamente cómo son las fortalezas del ejecutivo, del líder, porque muchas veces por inercia vamos a contra naturaleza. Entonces, una persona que a lo mejor es extremadamente social, tiene una capacidad de crear relaciones, de encontrar clientes, de cerrar deals, lo que sea, se le dan, porque se ha creado así, porque ha sido creciendo de esta forma, muchas tareas que son burocráticas, muchas tareas que son administrativas, organizativas, lo que sea. Entonces, claro, tienes una persona que es brutal, que tiene un, un talento extraordinario para ciertas cosas, pero sin embargo está haciendo cosas que no aportan tanto. Entonces, ¿cómo encuentras el equilibrio entre esos mínimos? De decir, vale, ¿qué es lo mínimo organizativo, burocrático o de organización que necesito para que no afectar al equipo, no afectar a los clientes, lo que sea? Pero luego, ¿cómo puedo estar en mi máxima zona de genio? Mi máximo talento. Porque si no, claro, tienes un montón de gente haciendo cosas en contra de su naturaleza. Con lo cual está generando energía, está generando frustración en su día a día y no está yendo, ¿no? En ese momento, en esa dirección, en ese camino. Buah, piel de gallina, porque cuando uno lo vive es como que resuena más, ¿no? Si esto lo identifico mucho yo como cuando era más joven, tendría a lo mejor 14 o 15, que buscaba en YouTube como vídeos de motivación, ¿sabes? Que sí, que me molaba, me movía, pero no lo vivo como ahora, ¿no? En plan, si, bueno, los vídeos que ves que dices, coño, piel de gallina porque estás ahí, ¿no? Pues es un poquito ahí, es ese rollito. Y nada, muchísimas gracias por compartir. Para plantearte una dinámica de cierre, te pregunto lo siguiente. Plantéate, se me acaba de ocurrir, plantéate que vas con el coche, ¿vale? Ahí, por una autovía, una autopista, tal, no sé qué, y te da la oportunidad de hacer publicidad, ¿vale? En una valla publicitaria, donde solo tienes, pues nada, lo que tengas, 5 segundos para que la persona vea el mensaje. Pues, ¿cuál sería ese mensaje que lanzarías a startups, fundadores, emprendedores, el ecosistema? ¿Para vender qué? Un mensaje que quieras hacer llegar al mundo. Ya puede ser un mensaje de cómprame, soy el mejor. O una Vale, reflexión profunda que tres, le lleves dando vueltas. tres palabras. Tres palabras. No estás solo. Ok. Para mí sería eso, ¿no? Yo creo que muchos de los líderes se sienten solos, sobre Ajá. todo los CEOs, y nosotros lo que de alguna forma vamos a luchar a muerte es para que ningún ejecutivo más que quiera, que realmente tenga la intención, no se vuelva a sentir solo. Que Temazo. sienta que tiene un equipo detrás, que se preocupa por él o por ella, que, que le va a proporcionar ese conocimiento o esas preguntas que necesita para ir al siguiente nivel, em, y que va a estar todo el rato que necesite para que vuelva a tener, pues yo qué sé, pues ya el camino controlado y no nos necesite durante un tiempo o que ya vaya solo, ¿no? Pero al final es eso. Al igual que vemos que un atleta que está en alto rendimiento tiene un equipo detrás todo el rato por el nivel de exigencia que hay, y estar solo es muy jodido, porque sobre todo la presión apretada y cuando tienes malos momentos, etcétera, nosotros no queremos que la gente se sienta más sola. Y que cuando acabe el camino siga estando bien, porque no le hemos dejado perderse por el camino. Eh, entonces, para mí ese es el mensaje, no estás solo. Pues no estamos solos. Muchas gracias por compartir este momento con todos nosotros. O sea, es un honor, la verdad. Nos vemos el próximo 20 de octubre en Madrid y Nos si vemos. coincidimos en los eventos, pues ya nos daremos un abrazo. Y Claro. nada, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar. Nos vemos a la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por todo. Chao, Marcelo. Adiós. Chao, chao.